Ser Podcast. Noche de Ágora en Hora 25 con Pablo Iglesias, ¿cómo estás? Buenas noches, Aymar. Con Carmen Calvo, buenas noches. Hola, buenas noches. Y José Manuel García Margallo, muy buenas noches. Buenas noches. Noche de Ágora en Hora 25. Por cierto, el de hoy es 2x1, porque tiene que valer para hoy y para el lunes que viene, que no tendremos Ágora el lunes que viene, porque Margallo está de viaje oficial en África. ¿A dónde os vais, Margallo? A Lesoto. A Lesoto. ¿Y qué vais a hacer allí? Mañana me voy a Creta, donde el Partido Popular Europeo va a discutir las últimas vicisitudes de las elecciones en nuestro ámbito político. Tenéis trabajo ahí, ¿eh? Eso, y luego hay unas elecciones legislativas en Lesoto. Bueno, pues nada, pues... Pero yo me había ofrecido hacerlo desde Skype y me había garantizado que el hotel ya lo sé. tenía... Luego estas cosas, una hora y media por Skype tiene mucho riesgo. Ahora, para compensar, te he traído un libro mío que se llama España en su laberinto, que Chivo Puig me ha prometido que va a ser de lectura obligatoria en las escuelas de la Comunidad Valenciana y que tú presentarás aquí. Lo van a traducir al valenciano. No, lo traduzco al valenciano sin problema. Un análisis de los errores que han hecho que el legado de la transición haya sido dilapidado hasta conducir a España al laberinto actual y un catálogo de soluciones posibles. Nuevo libro de José Manuel García Margallo, España en su laberinto. Fernando Villazo, que es el mejor economista de este país. Luego decimos lo que me has puesto en la dedicatoria. Muy bien. No te atreverás a leerla, yo no tengo inconveniente. Vamos a ¿Minutos de publicidad? ¿Sabes? Es como no. Carmen, cuando tú publiques uno, yo también lo promocionamos aquí. Bueno, pues avisado queda. He dicho que mejor voy a ir a la cosa esa de Luxe. ¿A qué vas a ir a Sálvame Deluxe? No, pero igual es mejor, porque allí estas 2 horas te preguntan y ya lo dejas tú más rápido hecho. Eso lo he dicho. Visto yo, eso tiene su público, ¿no? Sí, seguro. Sí, lo tiene. Pues vamos, Carmen. Claro. Que el lunes que viene no tenemos Ágora, que luego pasa hoy cualquier cosa, el lunes que viene no hay Ágora y ya empieza todo el mundo, os la habéis cargado porque tal y porque cual y porque censura en prisa y tal. Bueno, pues mira, no, desde antes de empezar hoy avisamos ya que el lunes que viene no hay Ágora y así pase lo que pase hoy, pues todos amigos y nos vemos en 2 semanas. Digo, a ver si le va a pasar lo mismo que al de Televisión Española. Ahora hablamos de Televisión Española, pero antes, el día en 2 minutos. Marina Fernández, buenas noches. Buenas noches. El día después de su victoria electoral y ni rastro de Giorgia Meloni, que ha evitado los focos mientras se suceden las reacciones al ascenso al poder de la ultraderecha en Italia. Prudencia en público en Bruselas, esperan una cooperación constructiva, dice el portavoz de la Comisión, y euforia en Hungría. El presidente Orbán, con el que Meloni podría hacer causa común, relaciona los resultados con el rechazo popular a las sanciones contra Rusia. Mientras aquí el ministro Marlaska habla de preocupación. Cualquier proyecto político que pone en tela de juicio los valores que conforman la Unión Europea, pues es preocupante para lo que es el proyecto europeo, para lo que es una sociedad democrática. Aunque fuentes del Ejecutivo confían en que los fondos europeos hagan de dique de contención, que la necesidad de Italia de recibir el dinero modere las políticas del futuro Ejecutivo. Un lunes trágico con 3 asesinatos machistas en Benidorm y en Palencia. La policía ha encontrado a 2 mujeres asesinadas cuando iban a notificarles el suicidio de sus respectivas parejas. Y en Málaga los agentes han encontrado el cadáver de otra mujer desaparecida hace meses. Su marido ha confesado hoy que la mató. Por lo demás, todo sigue pasando por la batalla de impuestos. Una política fiscal a la baja, que los impuestos los paguen otros, porque yo lo que practico es el populismo fiscal. La ministra Montero acusa al PP de populismo fiscal y anuncia subidas fiscales selectivas que no van a afectar, dice, a las clases trabajadoras, mientras Feijóo... Si al PSOE le preocupa la recaudación en Andalucía, que pida recuperar los 680 millones de los ERE. Defiende así la supresión en Andalucía del impuesto de patrimonio que Galicia va a rebajar y propone reducir al menos el IVA de alimentos básicos, una fórmula, la del PP, que rechaza a Bruselas. Gentiloni pide sacar el foco del IVA y apostar por ayudas a los más vulnerables. Un día histórico en Cuba. El Código de las Familias ha sido ratificado por el pueblo. Que ha dicho sí en referéndum a esa ley que aprueba el matrimonio igualitario, la adopción para parejas homosexuales y la gestación subrogada. E histórico también para la NASA. En unas 3 horas, una sonda va a estrellarse a propósito contra un asteroide para intentar desviar su trayectoria y comprobar si en un futuro podríamos salvarnos así de un impacto como el que provocó la extinción masiva de los dinosaurios. Es la primera vez que los humanos vamos a lanzar algo contra una roca para intentar cambiar su trayectoria. Sí. Esto que es de las pelis, pues es la primera vez que va a pasar esta noche a la 1 de la mañana y lo van a poder ver en directo en cadenaser.com. Ahí lo dejo. Y en la contra de Hora 25...
I was young and an actress when you knelt by my mattress and asked for my hand. Manuel Javois, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Tengo una pregunta para hacerte, pero antes, Manu Carreño, ¿cómo estás? Pues fenomenal. ¿Con qué vamos esta noche en el larguero? Con la última hora del Portugal-España de mañana, que se juega en Braga, donde tenemos que ganar sí o sí. En medio de un ambiente bastante crispado en Portugal, con la portada de Abola hoy diciendo menos Cristiano y más Portugal. Ya algunas voces críticas con Cristiano. Y luego vamos a hablar con Iñaki Williams, ¿sabes? El delantero del Athletic de Bilbao, que ha debutado el otro día con la selección de Ghana, haciendo inmensamente feliz a su abuelo James, que vive en Ghana y que tiene 90 años. Ese mismo día su hermano Nico debutó con la selección española. Así que Nico Williams con la roja, Iñaki Williams con la de Ghana. Luego hablaremos con él a ver qué nos cuenta. Venga, luego te escuchamos. Chao, hasta luego. Decía Javois que tenía una pregunta que hacerte. ¿Qué es Meloni? ¿Ultraderecha, extrema derecha, neofascismo? Hay intensos debates entre los politólogos sobre cómo definir lo que representa Meloni. Y luego está ese ámbito de los eufemismos, los titulares que hablan de derecha, derecha dura, coalición de centro-derecha. Pero estamos curtidos ya, ¿eh? Derecha, derecha dura, centro-derecha, derecha fuerte, derecha autoritaria, derecha nacionalista, derecha identitaria, centro pasado de rosca. En España a la extrema derecha la estamos despachando como si fuese el 1-2-3, ¿no? Distintas formas de esquivar a los ultras por si mañana hay que pactar con ellos 1-2-3, responda otra vez. Y estamos todo el día diciendo eufemismos. Aquí lo único que fue de cara fue Alberto Núñez Feijóo, que dijo: si les molesta que les llame ultraderecha, yo no se los llamo. La cuestión tampoco es esa, la cuestión es, ¿les molesta? A ver si esta gente, a ver si estos centristas moderados o estas derechas tibias están ofendiendo a Meloni, a Abascal y compañía, llamándoles de todo menos lo que son. Hoy Begoña Villacís ha dado, es verdad, un soplo de aire fresco a este debate. Ha llamado a los ultras italianos, a Meloni, derecha nostálgica, la derecha cañora. Pero nostálgica ¿de qué? Hace años, esta historia siempre la recuerdo y yo creo que alguna vez la he podido contar aquí. En una televisión, el reportero de una cadena se lió de una manera maravillosa, porque un grupo de neonazis del Madrid o del Atlético, era un día de derbi de fútbol, no recuerdo de qué equipo eran, da igual, son la misma chusma, atacaron una unidad móvil de esa cadena. Y el chico dijo hacia nosotros, con el pelo rapado, cazadoras bomber, botas militares y palos de acero, se acercó con intenciones violentas un grupo de melancólicos. Me pareció una poesía. Yo creo que la frontera entre la poesía a veces y la pura retransmisión deportiva, esa línea está muy delgada. Yo espero que Villacís, de insistir en esa vía, cambie por la derecha melancólica, que tiene una carga de profundidad poética mucho mayor. Hasta mañana, Javois, un beso. Adiós, un bico, chao. Griselda Pastor, corresponsal comunitaria, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Nos contabas al inicio de Hora 25, Gris, que hay una preocupación enorme en las instituciones comunitarias por el impacto político que pueda tener el resultado de las elecciones italianas. Sí, por la normalización de un partido de ultraderecha en un gobierno, ¿no? Bueno, la nueva derecha radical, vengamos del fascismo, comparte sobre todo un antieuropeísmo visceral. Para Polonia y para Hungría, su objetivo, por ejemplo, desde el ingreso prácticamente ha sido romper el poder del eje franco-alemán, al que muy a menudo han comparado en serio y menos seriosamente con los antiguos dictados soviéticos, y esta especie de odio ampliado a Bruselas, unido a un populismo fácil ante muchos problemas, es el que está arrinconando a los partidos tradicionales en los que se basa el funcionamiento de las instituciones actuales. Tener ultraderecha dentro del Parlamento Europeo ha sido ya un problema. Tenerla en el Consejo, donde se sientan los jefes de gobierno para decidir por unanimidad o por consenso sobre los grandes problemas europeos, es otro tema. Y si suman fuerza todos los radicales, pues va a ser un problema muy grave, aunque es curioso porque hoy, fuera de micro, claro, hemos oído de fuentes muy institucionales que aquí hay bastante silencio y mucha prudencia, porque se da por hecho que serán los mercados los que van a obligar a los nuevos radicales de Italia
a centrarse. Pero el riesgo real, Griselda, lo que te dicen ahí en las instituciones comunitarias es que esta gente se termine sumando al pulso que el húngaro Orbán o el polaco, el gobierno polaco, los Kaczynski, le está echando a la Comisión Europea. Bueno, estas cosas se ven en los momentos claves, ¿no? Sobre derechos fundamentales, en crisis como fue la de la inmigración el año 2015, cuando Orbán vino a decirle a Merkel eso de que, bueno, pues los inmigrantes, si quieres, los instalas en campos, pero en tu territorio, porque yo no voy a ayudarte a resolver el problema. Y abrió sus fronteras y vimos esas escenas de centenares, de miles de hombres andando sobre las vías del tren y por las carreteras, ¿no? No es que esté esto siempre en lucha permanente, pero hay decisiones que hay que tomar y cosas que están aparcadas desde hace mucho tiempo y que no van a arreglarse con un gobierno de Italia lleno de radicales. Una de las decisiones que hay que tomar es si se mantienen o no las sanciones a Rusia. Y hoy ha sido muy llamativo, ha sido significativa la reacción del gobierno ruso a la victoria de Meloni. No ha hablado Putin, ha hablado su portavoz, que es Dmitry Peskov. Las elecciones son un asunto exclusivamente interno de Italia. Estamos listos para dar la bienvenida a cualquier fuerza política capaz de superar la corriente principal establecida, llena de odio hacia nuestro país, y ser más constructivos con las relaciones con Rusia. Griselda, ¿y el PP europeo qué dice de todo esto? Porque el presidente del PP europeo, que es Manfred Weber, avaló de alguna manera que su partido en Italia, que es Forza Italia, fuera en coalición con la ultraderecha. Hoy el presidente del PP europeo ha desaparecido, ha estado absolutamente desaparecido de los medios. ¿El PP qué dice de todo esto? Bueno, cuesta entender bastante la línea del Partido Popular, cuyo presidente en el Grupo Europeo y en el partido se hizo fuerte con la expulsión de Orbán y que ahora pues ha avalado este pacto de los suyos en Italia con Meloni. Weber, que es alemán, ha sido hoy criticado por su propio partido porque esto, le han dicho, no es el camino para los populares, mientras los socialistas le piden que se explique. Sí, vamos a ver cómo se refleja esto en el día a día del Parlamento Europeo y también qué supone con respecto a posibles cambios del Partido Popular Europeo. Hasta ahora ha habido un cordón sanitario. Decía Irache García a la cadena SER. Lo que quiere es saber, pues, qué va a pasar a partir de este momento y si hay algo que va a cambiar en los equilibrios institucionales. Griselda, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Margallo, que estábamos hablando del PP por alusiones. Como eurodiputado del PP europeo, tú hoy ¿tienes algo que celebrar tras la victoria de Meloni en coalición con el partido del PP europeo en Italia? Vamos a ver, el Partido Popular Europeo se reúne mañana. Yo vuelo mañana por la mañana a Creta, en donde estoy seguro que este tema va a ser un tema central. Y aquí hay división de opiniones. Lo que sí dijo Manfred Weber en la discusión que hubo en el Parlamento es que Irache, en representación de los socialistas, no estaba en posición de dar lecciones a nadie. Es decir, Irache García, que es la presidenta del Grupo Socialdemócrata. Cuando en su grupo en su gobierno hay partidos como el de representa a Pablo Iglesias, que votaron, por ejemplo, en contra de la ampliación de la OTAN a Suecia y Finlandia, que se sentían amenazadas por Rusia cuando tenían posiciones distintas. Carmen ha dicho muchas veces en esta emisora, y me corregirá si la interpreto mal, sé que no le gusta que la interpreten, que todos los partidos que están en el Parlamento, en esta Cámara, son democráticos y que por tanto cualquier tipo de coalición con ellos es posible. Dicho eso, lo preocupante no es tanto lo de Italia. Yo estoy convencido que el ministro de Asuntos Exteriores va a ser Antonio Tajani, que es Forza Italia. Meloni ha hecho votos atlantistas en contra de las dudas que plantean sus otros dos aliados, especialmente Salvini de la Liga y en ocasiones Berlusconi de Forza Italia. Y en cuanto a su europeísmo, yo creo que el test va a estar efectivamente en lo que haga Orbán. Lo importante de hoy es que Orbán ha dicho que va a someter a referéndum del pueblo húngaro si están dispuestos o no a mantener las sanciones a Rusia. Y en el supuesto de que el pueblo húngaro diga que no, parece que está absolutamente decidido a abandonar la disciplina de la Unión Europea y desde luego el Partido Popular Europeo. Y eso tiene un precedente que conoce muy bien Pablo Iglesias.
Cuando gobernaba en Grecia Tsipras, pide el rescate financiero en la crisis de Lehman Brothers, y ese rescate, ese apoyo, esa ayuda financiera venía acompañada de la obligatoria de establecer un plan de ajuste que establecía unos recortes para embridar las cuentas. Tsipras decide convocar un referéndum, lo convoca, y el pueblo griego le dice que eso de los ajustes que ni hablar. Y Grecia le dice, bueno, pues si usted no hace los ajustes, aquí tampoco hay dinero. Y tuvo que aceptar unos ajustes, por cierto, más duros que los anteriores. ¿Qué quiero decir? Que aquí las reglas del juego son las que son. Y si Hungría hace este camino, y desde luego si Meloni le apoya, tendríamos que hablar también de Meloni, pero vamos a hablar ahora de Orbán. No se puede expulsar a nadie de la Unión Europea. No hay un artículo que lo permita. Si hay un artículo, que es el 7 del Tratado de la Unión Europea, que nos permite privarle del voto cuando incumpla sus obligaciones. Y hay otros que son más sustanciosos, que es que puedes cortarle los fondos europeos, los normales, los estructurales, desde luego el Next Generation, y estamos hablando de mucho dinero. Si a Orbán le interesan los fondos agrícolas, a Italia le interesan el Next Generation, tiene casi 200.000 millones, España tiene 140.000. Y eso se va dando como un salchichón por tramos, y para librar el siguiente tramo tú tienes que acreditar que has cumplido las obligaciones que habías contraído, entre otras el semestre europeo, los criterios de Copenhague, etcétera. Creo que estamos en un momento en que la Unión Europea tiene que ser muy seria. El que incumpla las obligaciones de la Unión Europea seguirá formando parte del club, porque no se puede expulsar, pero desde luego no tendrá entrada en el comedor de socios. Después de esta larga cambiada de Margallo, ¿Cómo larga cambiada? Vamos a hablar de Orbán y no de Meloni. Meloni, te digo, yo soy muy partidario de las escrituras. Dice, por sus hechos les conoceréis. Quiero ver qué hace Meloni en las sanciones a Rusia, quiero saber qué hace Meloni en el capítulo de derechos sociales, que son un valor esencial de la Unión Europea, y hemos discutido mucho ese tema con Polonia. Lo que sí me parece importante es no entrar en la magia negra de las palabras. Lo que Meloni no es fascista. Si leéis a Gentile o a Kershaw, que son los que mejor han interpretado, ¿qué es el fascismo? El fascismo nace en 1919 de un señor que venía del Partido Socialista, que se llama Mussolini, se hace fuertemente nacionalista y conquista el poder con la marcha sobre Roma, que no es una forma demasiado democrática de hacerlo. Hasta 1925, Matteotti, el asesinato de Matteotti, gobierna con el Parlamento. Y es a partir de ese momento cuando el fascismo muestra su faz más perversa. Partido único, prohibición de todos los partidos, censura de prensa, prohibición de los sindicatos, es la Carta del Laboro, es decir, lo que vivimos aquí en la dictadura franquista. Eso es el fascismo. Yo no creo que Meloni pretenda consolidarse en el poder por acción violenta, que pretenda suprimir a los demás partidos, que establezca la libertad de prensa. Eso entraría en coalición con Europa, etcétera. Gracias a Dios tenemos Bruselas, aquí y allí. Calvo. Lamento tener que volver a interpretarme yo a mí misma, conmigo misma. Yo no he dicho que todos los partidos sean demócratas. Yo no tengo esa idea, por ejemplo, de Vox. Lo que sí he dicho siempre, porque es la verdad y la realidad, las dos cosas, es que todos los partidos en el arco parlamentario español que se sientan en el Congreso de Diputados lo hacen de manera legal y legítima, cumpliendo evidentemente la legalidad de nuestro país para estar allí, y por tanto en esa medida son parte constitutiva de cualquier juego político en el que podamos andar, que es muy distinto de eso que tú decías. A ver, yo creo que la situación de Italia tiene que someterse a dos debates que están comunicados pero que son diferentes. Uno es cómo lo vemos desde la perspectiva europea, que es lo que va a pasar con esta situación que tiene Italia, siendo tan importante como es de todo punto de vista Italia en el conjunto de la Unión, y otra el análisis interno en la política italiana. En la clave estrictamente italiana, yo creo que los italianos, que aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones por razones que hemos explicado, a veces se pasan mucho tiempo, en este caso muchos años,
sin que la persona que les gobierna, en términos unipersonales, es decir, el personaje concreto, y a veces el partido que se corresponde, sea realmente el que sale de las urnas, lo testado por las urnas. Yo creo que todos los partidos, en todos los giros que han ido dando y en todas las circunstancias tan complicadas en las que ha tenido que atravesar también Italia estos últimos tiempos, le han dado a Fratelli d'Italia y a Meloni una posición singular. Es decir, eran los únicos que no habían gobernado, los únicos que no se habían tenido que mojar realmente con la gestión, con los problemas, con las respuestas, por lo tanto están ignotos. Y una fórmula casi desesperada es: vamos a ver qué ocurre con estos que no los conocemos de nada, aunque sabemos perfectamente que son los herederos del movimiento. Meloni empieza a militar a los 15 años en el movimiento social italiano, es decir, herederos del fascismo italiano. Vamos a ver qué pasa por probar que a estos no los conocemos de nada, sabiendo que son lo que son, ¿no?, desde el punto de vista ideológico. Y luego con un sistema electoral absolutamente mortal, en el que quienes han perdido tienen más votos y menos escaños. Que este es un problemón de las dos reformas electorales que hizo Italia, que se lo tiene que volver a mirar y que nos debe de servir a nosotros de lección cuando hablamos de sistemas proporcionales puros. Porque te puede ocurrir, y yo creo que la moderación de Meloni de ayer a hoy tiene mucho que ver con que creo que a poco que sea inteligente, que lo será como es lógico, se tiene que dar cuenta que no tiene una mayoría real para poder hacer muchas cosas de las que ella seguramente querría hacer. Y luego yo, en la clave de la política italiana, espero que las pésimas relaciones que tiene con Salvini y con Berlusconi y el varapalo que las urnas le han dado a Forza Italia y al propio Berlusconi, y a la procedencia del partido de Salvini, yo creo que las malas relaciones que ellos tienen, y teniendo en cuenta que esa es la tradición italiana, esto no puede durar los años que ella ha prometido. Ahí tiene que haber problemas de primera magnitud, sobre todo porque tienen que hacer unos presupuestos que los tienen que hacer muy rápido antes de final de año, entre otras razones porque tienen requisitoria de la política europea muy importante y van a empezar a tener problemas rápidamente. Y ella, el mensaje que ha calado, el mensaje simple de tenemos la respuesta, aquí estamos, nosotros somos la salvación y la solución de todos los problemas que han acumulado todos los demás, que ya los conocéis, que son de siempre y que parece que no responden. Y ojito, porque no tiene la mayoría política que reflejan los escaños. Yo creo que ella lo sabe. Y desde el punto de vista europeo, pues claro, es que llevamos mucho tiempo entre todos blanqueando cosas que no deberíamos de blanquear. Y cuando el Partido Popular Europeo empieza a decir, y hoy Tajani lo ha vuelto a repetir, que bueno, que no pasa nada, que vamos a ver, que gobernamos con ellos, que le ha faltado tiempo a Abascal para decir, ¿veis? Tenemos que gobernar. Yo creo que ahí empezamos a cometer un error del tamaño del Titanic, que esperemos que no nos duela más la cabeza, porque Italia es Italia y Europa está ahora mismo en un momento en el que tiene que conservar una unidad importante por lo que estamos atravesando con la situación de Ucrania. Así que en la clave italiana me preocupa menos, por resumirlo de alguna manera, que lo que va a representar para Europa la posición de Italia en este momento. Iglesias, ¿cómo lo ves? Varias consideraciones. La primera, Meloni, claro que gobernó, fue ministra de Juventud con Berlusconi, igual que su partido ya ha gobernado en Italia con Berlusconi. Gianfranco Fini también formó parte del Consejo de Ministros con Berlusconi. Ese bloque de ultraderecha ya ha existido en Italia. Lo que pasa es que en este caso sin que hubiera un primer ministro que viniera directamente del partido posfascista, del MSI, después de Alleanza Nazionale. Segunda consideración, a propósito de algo que decía Griselda que me ha llamado la atención, que en Europa se encomienden a los mercados. Manda narices que haya que confiar el futuro democrático de Europa a los mercados, y aquí cabe recordar que cuando Syriza ganó las elecciones, las bolsas reaccionaron mal, y cuando los fascistas han ganado las elecciones, las bolsas han reaccionado bien. Así que yo creo que confianza democrática en los mercados poca hay que tener. A propósito de si son más o menos fascistas, yo creo que esta es una palabra que nos ofende a los demócratas, pero a la derecha ya le da igual. El alcalde Almeida ya dijo aquello de seremos fascistas pero sabemos gobernar, y Ayuso dijo en su momento, si estás del lado del fascismo, estás del lado bueno de la historia. Yo creo que hay veces que nos perdemos en cosas que para los demócratas son muy importantes, pero que a la derecha ya tiene completamente normalizadas. Y a partir de aquí creo que hay que reconocer una cosa: el fascismo no es una excepción en Europa y la ultraderecha no es una excepción en Europa. La excepción somos nosotros.
Podemos sí es una excepción. Syriza sí fue una excepción. Melenchón sí es una excepción. La ultraderecha está normalizadísima. Está normalizada en Hungría, está normalizada en Polonia y ahora está normalizada, teniendo la primera ministra nada más y nada menos que la tercera economía de la zona euro. Pero recordemos algunos titulares de la prensa democrática en España. El periódico La Razón, el periódico del democrático Grupo Planeta y A3 Media, cuando ganó Alexis Tsipras en Grecia, tituló Desgrecia, y el ABC tituló El populismo se apodera de Grecia, y El País de Antonio Caños tituló La victoria de Syriza anticipa un periodo de agitación en Europa. Sin embargo, hoy el titular de La Razón es La derecha con Meloni a la cabeza arrasa en Italia, y el titular de ABC es La coalición de derechas liderada por Meloni gana las elecciones italianas. Por suerte, El País es uno de los pocos periódicos que habla abiertamente de ultraderecha. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que buena parte de los poderes mediáticos europeos, al mismo tiempo que han atacado salvajemente a la izquierda, del mismo modo que las instituciones europeas asfixiaron al gobierno de izquierdas en Grecia, tienen completamente normalizado al fascismo y a la ultraderecha, y lo único que le van a exigir a Meloni es que sea pro-OTAN y que se lleve bien con Draghi. Y si eso es a costa de acabar con los derechos humanos en Italia, de machacar a las personas migrantes, de aplicar políticas de austeridad enormemente salvajes y en última instancia de acabar con la democracia en Italia, eso a las instituciones europeas les va a dar exactamente igual, porque lo que les va a importar son las recetas de austeridad y la lógica de la OTAN, que además tiene bastante poco a ver con Europa. El problema es que esto de Italia, porque hablamos de uno de los países fundadores de la Unión Europea, nos pone de frente a una verdad. La Constitución en Italia del año 1948 definía el Estado italiano como antifascista, y se supone que esa victoria sobre el fascismo tenía que ver con las bases ideológicas constitutivas de la Unión Europea. Esto es lo que ya ha terminado, con Meloni como posible presidenta del Consiglio dei Ministri en Italia. Y creo que esto pues nos tiene que tener preocupados a todos los demócratas, porque la normalización de la extrema derecha es absoluta y el próximo país es España. Todas las encuestas, sin excepción, dicen ya que el Partido Popular y Vox tendrán mayoría absoluta. Y si ya hemos visto lo que han sido capaces de hacer en este país la ultraderecha judicial, la ultraderecha policial y la ultraderecha mediática, habiendo un gobierno de coalición del PSOE con Podemos, imaginemos lo que podría ocurrir en España cuando, además de tener el Poder Judicial, buena parte de la policía, buena parte del ejército, la mayoría de los periódicos y la mayoría de las televisiones, la derecha y la ultraderecha tengan también el Consejo de Ministros. Margallo Calvo. A ver, no, una postilla solo. En fin, me parece que es un poco exagerado. Las instituciones europeas en este momento están bregando mucho con Hungría. De hecho, la han amenazado con retirarle los fondos Next Generation. Me parece que en términos gruesos así no los podemos mantener. Es verdad que yo acabo de decir que me preocupa más el plano europeo que el plano italiano, porque yo es que en el plano italiano espero que en año y medio esto tampoco pueda funcionar, ¿no? Yo creo que es un poco exagerado. Es algo así como decir que no existe para nada Europa en materia de exigencia de derechos civiles, de derechos fundamentales, por supuesto de derechos sociales. Es un poco exagerado, sería algo así como tirar del todo la toalla. Y yo luego, en relación a que demos por bueno que con unas elecciones que todavía faltan, las generales, falta para las generales casi año y medio, año largo, aquí las derechas han ganado, yo me niego a eso por completo. Me niego a eso por completo. Creo que el electorado de derecha está absolutamente tensionado y dispuesto, como siempre, y que hay mucha gente en este país que sabe por dónde hemos atravesado, la cantidad de cosas que se han hecho para proteger a este país, a la inmensa mayoría de este país, y yo creo que eso acabará funcionando de una manera u otra electoralmente. Y por otro lado, Alemania está gobernada por una tríada de partidos en ese sentido. Ganó las elecciones mi homólogo, el partido homólogo al mío. Es verdad que en Francia costó mucho trabajo que Macron resistiera. En fin, Lula va bien, Biden ganó. Creo que hay que equilibrar un poco la mirada porque eso también importa, ¿no? Margallo. Bueno, eso lo hemos discutido Pablo y yo muchas veces. ¿Qué significa ser demócrata y qué significa ser demócrata liberal? Que son cosas distintas. Demócrata es que manda el pueblo
Y las democracias donde manda el pueblo son democracias, y aquellas democracias donde no manda el pueblo, por mucho adjetivo popular que se pongan, como las que defendía Pablo cuando militaba abiertamente en el Partido Comunista, no eran democracias. Y la democracia, el liberalismo, responde a una pregunta distinta: ¿cómo se gobierna? Cómo se gobierna quiere decir el respeto a lo que son los derechos fundamentales, la privacidad y el respeto a las minorías. Y en este programa he repetido algunas ideas que Pablo repite mucho. Ha hablado de, en el último programa, podíamos pedir, supongo que esperan a la siguiente legislatura, la nacionalización de la banca y la nacionalización de las empresas energéticas. En esta ya han empezado a hablar de intervención clara en el mercado de la vivienda, en el mercado de alimentos con el control de precios, etcétera. Le preocupa enormemente cuál es la situación de los medios en España y libertad de expresión, libertad de creación de medios de comunicación, y parece aspirar a un modelo diferente. Sí, el de Berlusconi, Tú ¿no? hablabas de Berlusconi, es decir, podéis decir quién puede tener en vuestra concepción un medio que porque la única límite... Un violador de menores, que es el dueño de Telecinco y 4. Ese es vuestro modelo de libertad, un violador. Mi modelo es que la libertad de expresión y de creación de medios esté Berlusconi, dueño de Telecinco y 4. Exclusivamente por la ley. Quien cumpla la ley tiene derecho a crear un medio de opinión, porque si no, entramos en la arbitrariedad pura. A ti no te gusta uno, le pones un adjetivo, no te gusta otro, a mí no me gustan muchos. Pues el derecho fundamental a la información está privatizado, básicamente. Bueno, pero... Pues entonces Pablo, el mercado, como todos bien sabemos, no es perfecto, ni es el mecanismo donde un derecho se puede proteger. Yo creo que tú estás en mi lado de la mesa, en este lado no solo con el artículo del Mundo, sino en yo este estoy tema. en el centro, estoy al lado de Aymar. ¿Qué vas a estar en el centro? Estoy al lado bueno, el problema es ese, que Pablo decide, oiga, no es el mercado el que decide, sino yo puedo decidir quién puede crear un medio de comunicación o no. Lo mismo el tema del control judicial. A ti no te gusta el sistema judicial que tenemos en España, cómo se eligen los jueces, y quieres modificarlo. Nunca nos has dicho cuáles son los modelos alternativos. Sí sabemos que lo que tenemos no te gusta. Bueno, la gran pregunta es, porque aquí estamos diciendo, ¿qué ha pasado en Italia? Yo me crucé con un compañero tuyo de partido, por lo menos en el mismo campo, con Urtasu, y cuando yo venía para acá, y digo, ¿dónde vas tú? Dice, voy a Roma a ver la catástrofe final de la izquierda italiana. ¿Por qué ha fracasado la izquierda italiana? Estaré encantado, porque Urtasun, de que lo hayas contado el partido demócrata, no lo decía con sentimiento, porque él sí que es un personaje que viene de izquierda. Es decir, el Partido Demócrata ha estado en 5 de los 6 últimos gobiernos. Italia es una catástrofe económica. Italia es el país después de Grecia que tiene más deuda pública, no crece, el poder adquisitivo baja, y la gente ha dicho, hay que cambiar. ¿Y a quién ha cambiado? Precisamente al único partido que no estaba en el gobierno de Draghi, que era Meloni, porque la Liga y Forza Italia sí que estaban. Se ha ido a lo más extremo, que es lo que digo. ¿Qué es lo que ha pasado en América Latina? Que se han ido a los más extremos. ¿Quién eran los candidatos en Chile? ¿Los dos extremos? ¿Quién ha ganado en Colombia? ¿Los dos extremos? ¿Eso es el modelo que queremos para España? Pues yo no, y no es el modelo para Europa. Y yo coincido mucho con Carmen. Gracias a Dios, la Unión Europea sigue siendo fuerte y cuenta con los instrumentos suficientes para hacer respetar los valores sobre los que se basa. Iglesias. La prueba es que a Orbán le expulsamos del Partido Popular, y yo he dicho desde el primer momento, si sigue pisando rayas rojas, habrá que retirarle el voto y habrá que retirarle la disposición de fondos. Margallo, no tengas la menor duda. Ha dicho una cosa importante. Cuando dices eso, sí, verás. Al hablar de América Latina, a partir de algo que decía Carmen y que tenía razón. Es decir, ¿cuáles son las esperanzas de la izquierda en el mundo? Pues Lula. Petro, Boric, efectivamente. Boric y su proyecto de constitución. Una izquierda de verdad. Una izquierda de verdad. Carmen, y yo creo que eso es lo que está señalando cuál es la única posibilidad de la democracia en Europa. La derecha cada vez está situada más en posiciones ultras, y eso es una realidad en España, es una realidad en Italia, es una realidad en Francia, donde la oposición de derechas a Macron es Le Pen, es una realidad en Polonia, es una realidad en Hungría. El único país que se salva de momento es Alemania. Pero después de la guerra de Rusia con Ucrania y las implicaciones sociales que puede tener sobre la economía alemana, que ya han denunciado tanto a la patronal alemana como los sindicatos, veremos a ver cómo termina acabando Alemania. Ahora mismo el único actor ideológico que puede hacer frente a las derechas radicalizadas es la izquierda de verdad.
Y la izquierda de verdad, en el único sitio en el que está teniendo éxito... ¿Cuál es la izquierda de verdad y cuál es la izquierda de mentira? Es pues la que hace, es súper sencillo, es hacer políticas de izquierdas. Y esto no va de carnes. Esto va de que si tú dices, yo estoy a favor de la OTAN, estoy en contra de un impuesto a los ricos, estoy en contra de hacer políticas de izquierda, me pongo una chaqueta de pana en campaña, pero luego, cuando gobierno, hago todo lo contrario, tú no eres de verdad. Tú eres lo que hemos vivido en este país durante muchísimo tiempo. Y lo que estamos viendo efectivamente en América Latina es que cuando se hace política de izquierdas de verdad, entonces es posible enfrentarse en términos electorales a una derecha radicalizada que miente y que no tiene ningún tipo de problema en cancelar la democracia, que es lo que hemos visto en muchos sitios. En Estados Unidos también, con Trump, donde la única alternativa viable, con todos los respetos, yo creo que hubiera sido lo que representaba Bernie Sanders, y ojalá haya más expresiones de izquierdas en Europa, como Mélenchon, que ha sido de momento el único que ha sido capaz de plantear una alternativa electoral viable a la ultraderecha y al socialliberalismo, que yo creo que a estas alturas no va a ninguna parte. Te doy la palabra, Carmen, que veo que tienes la mano levantada. Ahora bien, advierto, dentro de 2 minutos voy a cortar, estemos donde estemos, tenga quien tenga la palabra. Y luego sigo. A ver, lo que hay debajo de la izquierda de verdad habitualmente se queda en una minoría, tan minoría que no alcanza el poder. Entre otras razones porque las sociedades actuales, estas que ya Fukuyama hace muchos años avisó que se habían acabado las ideologías y la historia, están bastante menos polarizadas a blanco y negro. Así que a ver si la izquierda de verdad, que es la que incide de verdad, necesita tener mayorías suficientes para alcanzar el poder y no quedarse como izquierda minoritaria. Dicho esto, hay una verdad en lo alto de la mesa que Pablo de vez en cuando la apunta. Las izquierdas todas han evolucionado de manera estricta a jugar en los espacios de la democracia muy respetuosamente, y las derechas llevan un tiempo absolutamente despendoladas, casi a salirse a los márgenes del tablero de juego, y eso es una realidad. Cuando estamos viendo en Latinoamérica alcanzar el poder algunas izquierdas que supuestamente hace años pensabas que no llegaban, llegan al tablero de la democracia, y las derechas ahora mismo inquietan a la democracia, y eso es una verdad. Eso es una verdad desde Trump, eso es una verdad desde Orbán, eso es una verdad, esperemos, a ver cómo resulta la cosa, de Meloni. Eso es una verdad cuando Vox aquí hace lo que hace, dice lo que dice y se coloca como se coloca. Eso es una verdad. Quien está ahora mismo despendolada son las derechas. Y eso que llamamos ultraderecha, por no decir lo siguiente, está ya rozando los márgenes los que el tablero de juego de las democracias que nacen de la Segunda Guerra Mundial se debilitan. Hora 25. Aimar Bretos. Estábamos aquí en la mesa de Hora 25 con Iglesias, con Calvo, con Margallo, hablando de la victoria de la extrema derecha en... Bueno, victoria, ojo, hay algo que ha apuntado antes Calvo, que no es menor, ¿eh? La coalición liderada por Meloni, con Salvini y Berlusconi de comparsa, han conseguido el 44% del voto. Lo mismo que y van a tener en torno al 60% de los escaños. Si sumáramos lo que ha conseguido la izquierda, entendiendo por izquierda lo que representan Letta, Conte, Renzi, nos sale que han obtenido más votos, el 49% frente al 44% de la derecha, pero sin embargo, la izquierda con ese 49% del voto, como no ha ido unida en una coalición, no van a llegar al 40% de los escaños. La derecha va a conseguir el 60%, la izquierda el 40%. ¿Por qué? Porque tienen, dame un segundo, Margallo, que exponga el marco. Italia tiene una nueva ley electoral que hace que vas muy dopado si vas en coalición. Si tú te presentas en una coalición, una gran coalición de partidos, tienes una prima enorme. No es la primera consecuencia perversa de sistemas electorales que vemos en medio mundo. Lo decías antes, Clinton, Trump. ¿Tienen sentido los sistemas electorales que no son puramente proporcionales? X número de voto, X número de escaños. ¿Tiene sentido? Explicadme. Mi pregunta es a la izquierda, no de verdad, Carmen. ¿Quién hizo esa ley electoral? Hombre, Renzi, y luego tuvo que modificarla. ¿Renzi no era de izquierdas? A ver, es que... no, es que la izquierda se hace un traje a su medida y cuando no le sale bien dice que el tejido es malo. Hombre, ¿no? A ver, te he dicho, lo ha hecho Renzi. Yo estoy criticando un sistema electoral con las mismas categorías con las que mantengo algunas de las reformas que tendríamos que hacer nosotros también sobre el nuestro.
Bueno, Renzi la haría porque pensó que le convenía en un determinado momento, como todos los sistemas electorales, que se hacen como normas orgánicas con las mayorías que en ese momento hay, en solitario o acompañadas por razones evidentes del juego de la política. ¿Por qué se hace el sistema electoral español? Porque hay que estabilizar una sociedad que sale de la dictadura y que no sabemos cómo va a funcionar. Y que en principio fortalece el bipartidismo como es lógico. Que le convenía. ¿Por qué no han ido unidas las izquierdas en Italia? José Manuel, por las mismas razones por las que han tenido que romper un gobierno. ¿Así? ¿Cuáles son? Hombre, claro, tú rompes un gobierno donde estás junto y luego te presentas junto, bastante difícil con las disquisiciones que tenía. Que repito, el formato italiano es endémicamente tan inestable que yo tengo muchas dudas. Fijaros que además Meloni lo primero que dijo fue eso: vamos a estar muchos años, como diciéndole a los italianos, este lío se ha acabado, esto va de otra cosa. Pues no va a ser así. No va a ser así, porque no se van a poner de acuerdo Salvini y Berlusconi con alguno de los criterios de Meloni y repito, no se van a poner de acuerdo en temas importantes de los 70.000 millones de euros que ya ha dicho Meloni que necesita para hacer políticas de protección en Italia. Lo ha dicho, ¿no? Pues no se los van a dar. A ver, Iglesias. O sea, los sistemas electorales siempre se hacen con intenciones políticas. Uno de los ejemplos clarísimos es España, cuando en el año 76 las Cortes franquistas diseñaron el sistema electoral actual que después avaló la propia Constitución. ¿Las Cortes franquistas? Sí, ahí se diseñó el sistema de la circunscripción provincial. Perdona, era un decreto de Suárez que no pasó por Cortes, pero bueno, sigue. Pero se diseñó antes de la Constitución española. ¿Sí? Y lo diseña Suárez, además, pensando, y lo convalidaron las Cortes, como todos los decretos, básicamente pensando en cómo ganar las elecciones a la izquierda. Calculando que la izquierda, el PC y el PSOE, tenían fundamentalmente votos en las grandes ciudades y en la España más interior tenían más votos la derecha. Diseña la circunscripción provincial que tiene como efectos que efectivamente en las elecciones del 77 y del 79 haya una representación mayor, porque tenemos un sistema con una fórmula proporcional pero con una circunscripción que crea efectos mayoritarios, que benefició mucho en este caso al partido de Suárez, a la Unión del Centro Democrático, a tu partido, que tú estabas allí entonces. Y sigo estando en un CD. Yo creo que sí, además eso bien sabes que lo pienso. Hay días que no se te nota. Esto es algo que nos puede generar muchos debates. Este sistema electoral perjudicó históricamente mucho a Izquierda Unida, todo lo que queramos. Pero más allá de eso, el sistema es el mismo para todos y en España hemos visto cómo cuando aparecen muchos partidos, pues de repente si las derechas van en 3 candidaturas, pues eso les puede penalizar en las circunscripciones respecto que a la izquierda si va, por ejemplo, en 2. Incluso pues, hoy Redondo en La Vanguardia decía lo que tendría que hacer la izquierda en determinadas circunscripciones. Bueno, que dice que se tiene que sumar el PSOE y Yolanda Díaz en determinadas provincias. Eso llevo yo diciendo bastante tiempo que es una propuesta que va a hacer el PSOE a sumar. Y llevo meses señalando que eso va a ocurrir y hoy lo ha dicho Redondo y es probable que eso ocurra y la excusa va a ser básicamente decir la única manera de parar a la ultraderecha es pactar las candidaturas. En mi opinión eso es el fin de la izquierda, en el momento en el que la izquierda se presenta a las elecciones. O sea, vamos a explicar bien. Lo que propone hoy Redondo en su artículo de La Vanguardia es que en aquellas provincias en las que se reparten menos de 6 escaños y por lo tanto los beneficiados son solo los grandes partidos y sobre todo en aquellas en las que en cuanto a votos la izquierda no tiene nada que hacer porque la derecha consigue muy buenos resultados en esas provincias, que se unan PSOE y Sumar o lo que sea que termine haciendo Yolanda Díaz. Estaba clarísimo. Y tú dices que eso no hay. Y yo creo que el PSOE lleva bastante tiempo planificando eso y planificando esa posibilidad de tándem y yo creo que cuando la izquierda española vaya a las elecciones en una posición de subalternidad pactando las listas con el PSOE será el fin de la izquierda española. Es mi modesta opinión. Pero volviendo a Italia, que esto es otro debate que supongo que tendremos ocasión de tratar aquí, creo que hay que recordar un dato que es interesante, y es que el bloque de las 3 formaciones ultras, y son 3 formaciones ultras porque es el amigo de Putin, la del partido fascista y Silvio Berlusconi, que es también amigo de Putin, condenado por corrupción, condenado por fraude fiscal, condenado por prostitución de menores, propietario de varias televisiones en Italia y de Telecinco y 4 en España, no han tenido muchos más votos respecto a los que llevan teniendo unos
últimos 20 y pico años. Lo que sí ha habido es un nivel de participación electoral menor que otras veces. Es verdad que el movimiento 5 Stelle ha resistido más de lo que parecía, pero muy lejos del 32% que tuvieron en su momento, y hay un problema en Italia que es el de la normalización de la ultraderecha. O sea, es que las tres derechas que han ganado en Italia no se parecen a Margallo. Son Berlusconi, son Salvini y son Meloni. Y eso quiere decir que en la tercera economía de la zona euro, en un país que es fundador de la Unión Europea, la derecha es eso. O sea, no hay ya derecha democrática, no hay ya la democracia cristiana a la que el Pichí proponía el compromiso histórico. La derecha en Italia es ultraderecha desde hace muchos años y ahora de manera mucho más evidente. Igual que la derecha en Francia es ultraderecha y que la derecha en España cada vez es más ultraderecha, y no estoy pensando solamente en Vox, estoy pensando en la señora Ayuso o en el discurso que mantienen algunos dirigentes del Partido Popular. Y lo que digo es que a esa derecha que asume la guerra cultural, la mentira, las fake news, que ha convertido el Poder Judicial en un ariete de defensa de sus intereses y de protección de los corruptos, o se pone proteína ideológica adelante, o con eso de girar al centro o de viajar hacia posiciones de eso que se llama moderación, creo que va a ser muy difícil hacer frente a una derecha que ha perdido ya cualquier tipo de escrúpulo y cualquier tipo de complejo. Si es que ni siquiera les importa que les llamemos fascistas, si es que se ríen. Es que no tiene nada que ver, es que no es verdad. Te intento explicar lo que es el fascismo y creo que esto no se parece. Será extrema derecha, derecha radical, derecha plus, lo que quieras, pero no es el fascismo. Desde el Santo Sepulcro, el discurso de Mussolini, hasta Matteotti. Pero una pregunta, en todo este discurso, mi compañera de la derecha que está en el PSOE está en la izquierda? ¿Felipe González sigue en la izquierda o en la izquierda estáis solo vosotros? No, es que has dicho antes, si la izquierda se une al Partido Socialista... fuera de la izquierda mucho tiempo. Yo creo que Carmen está en el centro centrado aquí con Aimar. Yo estoy en la izquierda. Hay política por el centro. En el centro no vamos a caber. A mí si no les importa me dejan en paz. La derecha verdadera, si seguimos así, es Pablo y su mochila, que él lleva mochila. Es que lo que estaba nunca diciendo, sabe dónde va a dormir, ¿verdad, Margallo? Es lo que está diciendo Pablo, José Manuel. En un camino berlusconiano. José Manuel, pero es que es verdad el camino. Cuando he oído hoy las declaraciones de Feijóo en un debate sobre, en fin, decisiones fiscales, política fiscal, y lo que eso significa, ¿no? Evidentemente, los recursos con los que el Estado funciona, que haya acabado diciendo el moderado de Feijóo, el señor que venía con clase, otra derecha que ya no era, el PP desquiciado de Casado. Y para hablar de fiscalidad dice, en Andalucía que aparezcan los 600 millones, que no se quedó ningún cargo andaluz de los seres. Es flipante. ¿Cómo que es flipante? No, es flipante. Sí, totalmente flipante. Esa es la fórmula. No, José Manuel, el dinero que han sustraído. José Manuel, esa es la fórmula, escúchame, esa es la fórmula en la que rebajáis la política, a unos niveles tan absolutamente insultantes que la gente acaba realmente pensando que no merecen la pena los argumentos, las ideas, las profundidades. Que esto ya es un pim pam pum, a ver quién es más telegénico, quién suelta la chorrada más grande o la libertad de no encontrarte a tu ex por la calle. Porque si Meloni ganó con aquello, Ayuso ganó con que íbamos a ser mucho más libres al día siguiente. Es que rebajáis ya la política a eso. Es que es un método que acaba deteriorando todo esto hasta que eso que llamamos blanqueo, el blanqueo no es un día, una hora que decides dar un salto, el blanqueo es una gota malaya en la que convertí esto en un sinsentido por completo. O sea, las comunidades autónomas que gobernáis vosotros, os sobra la pasta por lo visto. Incluso las que son comunidades que reciben netamente siempre recursos del Estado, como es mi tierra. Pero no, hay que hacer rebajas fiscales porque os sobra la pasta. Claro, el gobierno de la nación dice, hay que seguir transitando por una crisis que se nos ha venido en lo alto después de la pandemia con la situación de Ucrania. Muy bien, saco y me replanteo un impuesto nacional. Vosotros no necesitáis dinero, el gobierno de la nación sí lo necesita para proteger a la gente. Y todo esto lo resume el moderado, el inteligente, el sesudo y el hombre con fondo de armario suficiente para llegar a la política española, que así va.
completamente perdido entre las aguas en las que ya navega Moreno Bonilla y Ayuso uno contra otro. De verdad, esto es al final blanqueo de la política, de lo que no es la política. Esto es blanquear lo que no es la política. Voy a ver si logro hablar sin meter un adjetivo. ¿Es cierto o no que la justicia ha dicho que hay 680 millones de euros que la Junta de Andalucía destinó a los fines que no estaban previstos en la ley? Metido en las empresas y en la gente que se lo ha quedado en sus pensiones. Eso es un dato avalado por la justicia. 2. Si miras las hemerotecas, verás a todos los dirigentes de tu partido, hasta el de Pablo y al mío, diciendo que en estos casos los contribuyentes quieren que se devuelva hasta el último céntimo que se empleó mal. 3. Es verdad que eso no se puede hacer porque la Junta de Andalucía, por decisión de su gobierno, retiró a la Junta del procedimiento. Perdona un momento, del procedimiento. Hasta la obra ilegal de Génova. Oye, si me sigues interrumpiendo, voy a pedir yo la prima prisa. La prima prisa. La prima prisa que tienes tú, que me den a mí un poquito. Es decir, lo retiró y eso impide que se pueda devolver. Es así de sencillo. Y esto es lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué ha pasado con que la autonomía financiera es autonomía de dos direcciones? Es que una comunidad autónoma, en los impuestos que tiene cedidos, tiene capacidad de subirlos y de bajarlos. Y estamos hablando de un impuesto en Andalucía que es de 93 millones, un presupuesto de 45.000. Pero estáis obviando que lo que estamos pidiendo pedimos que el IVA de la energía bajase. Nos dijeron que no se pudiera, no lo bajasteis. Hoy hemos pedido que el IVA de los productos básicos baje del 10 al 4. Tampoco lo habéis hecho. Hemos dicho IVA que, de la energía hablando de bajar el IVA, ojo, que el mismo día que Feijóo ha pedido que se baje el IVA para determinados productos, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, izquierdista no es, advertía, radical, quería decir, advertía sobre las bajadas del IVA. Escucha, Margallo, escucha. Para hacer frente a esta emergencia hay que tener cuidado sobre solo reducir el impuesto al consumo, porque al mismo tiempo tenemos que apoyar la transición ecológica. Puede ser más útil ayudar a las familias y a las empresas que solo reducir esos impuestos. Pedimos a los Estados miembros que se mantengan bajo las reglas comunes y que no pongan el acento solo en reducir el IVA, porque podemos ayudar a los hogares de forma diferente sin afectar a la transición climática. ¿Sabes cuál es el tipo del IVA en Alemania para los productos que hemos pedido el 4? ¿Cuál? El 0. Bueno, ¿sabes cuál es la presión fiscal de Alemania? No. Oye, estamos hablando del IVA. Si mezclamos temas, la izquierda transformadora, la no transformadora y tal, yo aquí me pierdo. O sea, a mí me acaba de decir Aimar que el comisario Gentiloni ha dicho que no se baje el IVA sobre los productos. Yo solo te he dicho, Margallo, escucha. Y luego le ha dicho lo que quería decir. Alemania tiene 0. Estamos pidiendo que se deflacte la tarifa de renta. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que solo con la inflación a ti te suben el sueldo para que te sigan los precios y pagas más de lo que pagabas por el salto de escala. Es decir, aquí nos hemos empobrecido, todo el mundo se ajusta el cinturón, menos la administración que gana dinero con la subida de precios en los impuestos directos y en los impuestos indirectos. Y estamos diciendo, hombre, sea usted justo, si yo estoy en la misma situación que antes en términos reales, ¿por qué voy a pagar más? Pero la deflactación no va a pedir a la Generalitat de Cataluña donde está el PSC, y entonces que rever el discurso del Partido Socialista. Pero claro que no está nunca tendríamos que haber transferido el IRPF, jamás. Ni mi partido ni el tuyo. El que empezó fue Josep Borrell. Ni el tuyo, ni el tuyo que siguió después alegremente. Nunca la patria española es el IRPF, eso es la patria. Hombre, hay más cosas que el IRPF. Si la patria es el IRPF, yo veo al general Montoro dirigiéndonos a todos. Impuesto, pero ese nunca se tendría que haber transferido el IRPF. Haberlo pensado antes. Iglesias, y vosotros también. Iglesias. O sea, yo creo que en un contexto en el que el Partido Popular ha asumido la centralidad de la lucha de clases en la política, planteando que hay que suprimir el impuesto de patrimonio, que eso es hacer una política de lucha de clases defendiendo a los ricos en este caso. Es decir, nosotros vamos a hacer políticas sabiendo a quién estamos defendiendo. A quien tenga una serie de patrimonios que bien podría hacer un esfuerzo especial por gozar de ese privilegio, les vamos a proteger para que no paguen impuestos de patrimonio. Creo que la izquierda debería hacer lo mismo, asumir que en un contexto además
países de la Unión Europea pasa eso. Recesión. España es uno de los países con más desigualdad que existen en la Unión Europea y con menos presión fiscal. Y los países más eficientes económicamente son aquellos en los que hay más justicia fiscal. Y la Constitución española dice que el sistema fiscal español tendría que ser redistributivo y en la práctica no lo es. ¿Qué es lo que debería hacer un gobierno de izquierdas? Pues redistribuir, y redistribuir supone obligar a que se esfuercen un poco más los que ya tienen la suerte de tener muchos patrimonios o un salario más alto para ponérselo un poquito más fácil a los que no tienen esa suerte. Venga, llegamos así a las 11 de la noche. Señores, el discurso de Zapatero derogando el impuesto sobre el patrimonio y el de antes del verano cuando se opuso 11 de la noche, 10 en Canarias. Con los calores se olvidó. Dale, Nacho, dale. En la cadena SER. Dale, que si no se me amotinan aquí. A ver, Carbó, buenas noches. Que a mí no me tienes que moderar con tanta contundencia, ¿eh? Ya, no, es que joder, es que no sabes lo que es esto. No sabes me lo imagino. A ver, la ropa para mañana, Carbó. Pues venga, vamos al tópico de la época de entretiempo, ¿no? Esa situación en que por la mañana mejor abrigarse y por la tarde, pues la chaqueta hay que cargarla porque el calor, aunque muy moderado, se nota al sol. Y esa es un poco la idea, que ya esta noche se va a notar todavía más. Mañana mínimas más bajas que las de hoy, frío en gran parte del interior, mínimas ya cercanas a los 0 grados, por ejemplo, en la meseta norte o en algunos valles de los Pirineos. Después, mañana, como en general va a hacer mucho sol, ambiente un poco más agradable. Todavía no llega a hacer calor. Nubes abundantes en el Cantábrico, aquí ambiente un poco frío durante todo el día y cuidado porque todavía hay algunas tormentas que esta noche van a afectar a Baleares, mañana por la tarde la mitad este de Cataluña y por fin la situación de Canarias poco a poco irá mejorando. Hasta mañana, Jordi. Buenas noches. Y hay media el larguero, Carreño, hola de nuevo. Hola, acaba de terminar el Cartagena 1 a la vez 1 y la Unión Deportiva Las Palmas ha ganado 2-0 al Granada, así que el equipo canario estaba muy pendiente del temporal y de si podía jugar a bien el partido o no. Es líder en segunda división y hablaremos también del récord mundial de Kipchoge en la maratón de Berlín. ¿Algún día bajará el ser humano de las 2 horas? Pues seguro que algún día lo veremos. Te escuchamos luego. Hasta ahora. Y ha dimitido a última hora de hoy el presidente de Radio Televisión Española, José Manuel Pérez Tornero. Deja su cargo 1 año y medio después de tomar posesión. Su nombramiento fue uno de los pocos acuerdos a los que llegó el gobierno con el PP en esta legislatura, uno de los pocos, si no el único. A mí ahora a la cabeza no se me viene otro. Y se va ahora Tornero. Mariola Laurido, jefa de sociedad de la cadena SER. Ayúdanos a entender por qué se marcha, qué hay detrás de esa decisión. Mariola, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Bueno, pues porque ya no tenía apoyos suficientes en el Consejo de Administración que le nombró. En los últimos meses había perdido el respaldo primero de los 2 consejeros de Unidas Podemos, después de 2 de las representantes elegidas por el PSOE y también le dio la espalda el del PNV. Se quedó solo con el PP. Tornero había llegado al cargo gracias a un consenso casi insólito, a ese pacto del PSOE con el PP de Casado, respaldado por los otros partidos. Sin embargo, su gestión no ha tenido nunca un apoyo claro dentro de la casa. Hemos hablado con gente que lleva allí toda la vida y dicen que había una parálisis total, nombramientos de gente del PP, dimisiones en informativos, que gobernaba sin diálogo y por encima del Consejo de Administración. Y luego, claro está, están las audiencias que siguen bajo mínimos. Las fuentes consultadas solo salvan un éxito, el Benidorm Fest, aunque tampoco fue idea suya, fue una propuesta del presidente valenciano Ximo Puig. Pero lo cierto es que la situación de Tornero se había vuelto insostenible al haber perdido el apoyo del gobierno y también tuvo sus broncas con el nuevo director de contenidos de Radio Televisión Española, José Pablo López, exdirector general de Telemadrid, a quien fulminó Ayuso. Dentro de la corporación se da por hecho que será el hombre fuerte de la nueva etapa, aunque mañana mismo en el Consejo de Administración se quiere dar una salida rápida y urgente para que no se deteriore más la imagen de Radio Televisión Española, para evitar el vacío de poder y mayor incertidumbre. La solución pasaría por nombrar una presidencia provisional con Elena Sánchez como favorita, aunque también se cita a la otra consejera a propuesta del PSOE, Concepción Cascajosa. Ante ese Consejo de Administración, Tornero tendrá que presentar oficialmente su dimisión, puede hacerlo de forma presencial o por carta firmada y también tiene que comunicar la dimisión al Congreso de los Diputados. Gracias, Mariola. Margallo, Calvo, Iglesias, quiero escuchar vuestra reflexión, no tanto sobre la dimisión del presidente de Radio Televisión Española, que si queréis también, sino de cuál debe ser la relación de una televisión pública con el Parlamento y con el Gobierno. Pablo, empiezo por ti.
Yo voy a contar cómo fue esto porque hay mucha gente que nos explica cómo es posible que con un gobierno de coalición de izquierdas haya una televisión tan de derechas, en la que echan a profesionales como Cintora y que está súper poblada de tertulianos de derechas o incluso de ultraderecha y de OK Diario y de otro tipo de panfletos, con un gobierno en el que estamos nosotros y en el que está el PSOE. Esa negociación la llevaron Félix Bolaños y Teodoro García Egea. Yo entonces formaba parte del gobierno. Era imposible llegar a acuerdos en nada con el Partido Popular y, de hecho, en Televisión Española se iba a buscar una mayoría parlamentaria por otro lado, por el lado de la izquierda. No hacía falta llegar a un acuerdo en el Partido Popular para tener una televisión pública decente, que, según la ley actual, corresponde a la pluralidad parlamentaria, a establecer las correlaciones dentro de la televisión pública. Entonces, por la noche el PSOE nos llama y nos dice: hemos conseguido tener acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Aceptan que no solamente proponen consejeros ellos y nosotros, sino que puede haber 2 vocales también del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Unidas Podemos. Es decir, bueno, pues en ese caso pues podemos llegar a acuerdos. O sea, parece razonable que el Partido Popular diga: para llegar a un acuerdo con vosotros en la renovación del Consejo General del Poder Judicial tenemos que llegar a un acuerdo también en Radio Televisión Española. Entonces había que votarlo y aquello se votó. Y después el PP, una vez que tuvo a Tornero en Televisión Española y a sus consejeros, dijo: este pacto no se cumple, y hasta entonces seguimos con lo del Consejo General del Poder Judicial. Para mí, a partir de aquel momento, habría que haber roto para siempre cualquier tipo de relación institucional con el Partido Popular. Un partido te puede engañar en un pacto que hace contigo una vez, y a lo mejor si te engaña una vez no es tu culpa. Si te engaña 2 veces, la culpa ya es tuya. Esa es la clave de lo que ha ocurrido, y creo que es una magnífica noticia que este señor tan facha, que es Pérez Tornero, deje de estar al frente de Televisión Española, y a ver si con un poco de suerte nos aproximamos a una televisión un poco más plural y un poco más democrática. Pero una televisión plural y democrática es en la que no haya tertulianos de derecha. No, en la que no haya una mayoría de tertulianos de extrema derecha. Si tú pones en esta tertulia a 3 de ultraderecha y a 1 del PSOE, eso no es una televisión plural. No lo es. Calvo, ¿reconoces ese pacto que nos contaba Iglesias? Sí. Claro. Y además, yo creo que el Partido Popular después ha vuelto a engañar otra vez en otro acuerdo que dejaron hasta por escrito, y que Feijóo dijo que los papeles no se los habían dado, que luego tuvieron que reconocer que sí, que los papeles del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial estaban allí, que eso ha sido posterior a esto, pero que Feijóo dijo que en el traspaso de poderes Casado no se los dio. ¿Acordáis de esto, no? O sea, después el Partido Popular se ha vuelto a comprometer sobre ese asunto del Consejo General del Poder Judicial y ha vuelto a incumplirlo. Yo soy partidaria de que haya medios públicos. Lo digo porque de vez en cuando escuchamos a Vox decir que lo va a quitar todo. En Andalucía quería quitar Canal Sur de manera radical, etcétera, etcétera. Yo creo que tienen que existir medios públicos y que además tienen que estar conectados, como he dicho aquí muchas veces acerca del Consejo General del Poder Judicial, con la representación democrática de las urnas de un país. Tienen que reflejar las corrientes mayoritarias y minoritarias de lo que los ciudadanos han querido. Para empezar, porque se financian con recursos públicos y porque la información es un derecho fundamental de los españoles, imprescindible en democracia. Luego hay que prestarlo también como un servicio de Estado. Si la educación es un derecho fundamental, dijimos, hay que tener escuelas públicas. Todos los que quieran ir a la escuela pública tienen derecho a exigirla, porque es su derecho fundamental obtener educación obligatoriamente. Pues con la información ocurre lo mismo. Los ciudadanos tienen derecho a que se les informe de manera veraz, siempre en su canal público pagado con sus recursos, con el mimo y cuidado de reflejar lo que las urnas han dado y de manera profesional e independiente. Porque del derecho a la información, que es fundamental, más fundamental que la propiedad privada, por ejemplo, en la Constitución española está más protegida la información que la propiedad privada, se deduce los criterios con los que un ciudadano ejerce, participa, vota, critica y circulan todo el resto de sus derechos. Y que además los medios públicos no se dejen arrastrar por los cánones con los que se mueve el mercado donde están los privados. A mí eso, de que cuando nos cuestan dinero los medios públicos, encima digan, no, es que tenemos que hacer porque las privadas hacen, porque las radios privadas hacen. No, sé que tú no estás para entrar en ese mercado, tú no estás para competir en ese mercado, a ti te pagan como funcionario tu sueldo, tú estás justamente para corregir ese mercado.
justamente para que lo que le llegue a los ciudadanos sea del mayor contraste posible y de mayor veracidad posible. Así que soy una gran defensora del modelo constitucional establecido, independientemente de las derivas que luego en el día a día suelen tomar estas cosas. Yo estaba en el gobierno de Zapatero y yo creo que fue la mejor etapa justamente porque el gobierno decidió que la pluralidad consistía en que Radio Televisión Española estuviera muy atenta todos los días, a toda la hora de lo que habían dicho las urnas. Que no es lo mismo cuando un partido tiene 130 escaños o 140 o 5, no es lo mismo la impronta con la que tiene que informar desde esa mayoría, que hasta que las urnas vuelvan es la que existe. Lo explico de otra manera. Cuando entramos en campaña electoral, los minutajes y los órdenes se ponen en función de los resultados electorales, y eso lo hacemos para las campañas electorales. Siempre se hace porque además así obliga. ¿Pero y tú apoyas la ley eso? Que sí, yo ¿No crees que Radio Televisión Española está lleno de excelentes profesionales que son capaces de determinar la información electoral según su interés informativo? No me estoy explicando bien. Me estoy explicando bien. Aimar, lo que yo digo es que no es baladí ni casual que en términos jurídicos, por ejemplo, cuando entramos en campaña electoral, los puestos, los minutos, todo va en función de los resultados de la última elección hasta que se produzcan los siguientes. ¿Y tú crees que eso sea durante todo el año? Esa es una manera de respetar a los ciudadanos. Aimar, claro, como lo respetas. ¿Tú crees que sería igual Televisión Española con Vicente Vallés que contigo? Y los dos sois profesionales de la información. Claro. ¿Pero tú crees que sería lo mismo? ¿Y tú, Pablo, apoyas que en el telediario esté tasado el número de minutos que tiene que tener Unidas Podemos? Pues, hombre, te voy a decir cuando no está tasado como ahora, te voy a dar el dato de cómo es. Frente a una que tiene 120, claro que sí. Pero claro, si no, ¿de qué estamos hablando? Te faltaría más. Lo va a decir pero ¿qué respeto le estamos dando a la mayoría que en ese momento hay porque la hemos testado en las urnas hasta que la volvamos a testar? O sea, vosotros al peso, vosotros a minutos. No estoy hablando. Los minutos son en campaña electoral, pero los profesionales tienen que tener sensibilidad y responsabilidad de lo que han dicho las urnas. Este dato que doy ahora sí que es al peso. El 57% de los tertulianos de la hora de la 1 son de derechas. El 13% son de centro y solo el 30% son progresistas. Progresistas es del PSOE. Pero escucha, ¿y eso cómo lo hacéis? ¿Eso lo ponéis ahí, los pintáis de colores y este es progresista y este es...? Paloma Cervilla es de la extrema izquierda. Tú eres un facha, tú eres un periodista facha. A ti no se te puede etiquetar ideológicamente como periodista y tampoco podemos etiquetar a Olga Rodríguez y tampoco a Vicente Vallés. Sois profesionales de la información que no tenéis ideología y no definís la escaleta en función de eso. Con dinero público que con arreglo a su criterio y a uno que conoce y a la ideología que más le guste a él en términos individuales. Esto es lo que hemos dicho aquí de los jueces. Hemos dicho de los jueces, oiga usted tiene ideología, pero no contamine las sentencias con su ideología. Oiga usted es un profesional pagado con dinero público, así que no me traiga usted a los de su cuerda que le gustan, pasándose por los forros lo que las urnas acaban de decir o hace 2 años que dijeron. Pues nada, pues si tenemos que aplicar el criterio de peso electoral o peso de proporción parlamentaria frente al criterio puramente informativo, cogemos, quitamos los telediarios o estamos a los partidos, nosotros nuestros tramos por minutos y lo hacéis vosotros. Mucho mejor le damos a Eduardo Inda que decida él profesionalmente o a Vicente Vallés. Vamos a llenar de fachas todas las televisiones que digan yo no soy un facha con carnet de periodista, yo soy un profesional. Pues claro que sí, claro que en la televisión pública se determina el peso de todo el mundo. A ver, Margallo, faltaría más. ¿Tú cuántos minutos quieres? No, yo no entiendo absolutamente nada. Aquí Pablo ha sacado una encuesta, quién es de derechas, quién es de centro, que supongo que lo ha hecho él. Un informe, que no lo he hecho yo, que lo han hecho consejeros de televisión española. Supongo que tus amigos. Segundo, es decir, pero no hemos quedado que eran profesionales. No. Ahora les estás poniendo a los periodistas que hay en el Consejo, ahora les pones tu etiquetita, no son profesionales. Que sean tus amigos no quiere decir que... Vamos a ver, yo creo que aquí hay lo de siempre, la realidad y la percepción de la realidad. Yo no percibo que Televisión Española esté volcada a la derecha, si por la derecha entendéis el Partido Popular. Me parece que está mucho más cuidadosa de las reacciones que tienen en Moncloa, y a la última dimisión me remito. Una televisión pública, yo estoy completamente de acuerdo con Aimar. Una noticia tiene un determinado interés objetivo porque sí. Aimar, y si no, vamos... Aimar es un facha, lo acaba de decir Pablo Iglesias. Tú tampoco te libras porque tú eres la izquierda no transformadora. No, la yo soy de la izquierda verdadera elevada al cubo. La izquierda de mentira. La izquierda verdadera elevada al cubo, al cubo de frega. Venga, Margallo, a ver, ¿en qué estamos de acuerdo? Que yo me entere. Vamos a ver, que una televisión
tiene que dar las noticias de acuerdo con su valor y con su interés informativo, y a ser posible sin un sesgo partidista. Si queréis esto de los pesos, volvemos a las primeras elecciones en que cada partido rodaba su spot en su propio estudio, lo guardaba en una caja que se llevaba un notario y de ahí se llevaban a las cámaras. Entonces hacemos los telediarios de esta manera, al PSOE le tocará el 60%, a ti el 45%, tú llegarás allí contándonos las bondades de Maduro, Venezuela y el consumo sostenible en Cuba, porque te ha tocado eso y ya está, punto. Yo creo que una televisión pública, sí, de verdad hay que mantenerla con recursos públicos, que yo no estoy nada seguro que no haya que abrirle el camino al mercado publicitario. Sé que eso me molesta mucho a las televisiones privadas, pero creo que es que financieramente no se sostiene la televisión pública. Alguien tendrá que explicar lo que cuesta y lo que rinde. Se están cayendo las audiencias informativas y hay que ver los medios que tiene Televisión Española. Pero bueno, yo esta historia de los que habéis contado, el pacto con el gobierno del Partido Popular anterior, bueno, eso era el Antiguo Testamento. Cuando cambias al Nuevo Testamento es obvio que Núñez Feijóo no tiene por qué hacerse cargo de las obligaciones de Casado, por eso se produce un cambio. Porque ya no soy la dirección del Partido Popular. La dirección. De la palabra que da la dirección del Partido Popular no tiene que hacerse cargo la dirección del Partido Popular. El Partido Socialista Obrero Español, cuando tiene un golpe de Estado... Pero si me tenía yo que hacer cargo de la reforma de Renzi esta noche... ¿Ahora no se va a hacer cargo Feijóo de lo de Casado? No, yo no te he hecho caso. Te he preguntado solamente de quién era. No, vamos a ver. Sánchez, el Partido Socialista se compromete a investir y a dejar gobernar a Rajoy. Ese es el pacto que hace. Y Sánchez es el que se revela. Y en cuanto llega, rompe ese pacto y ponta una moción de censura, no elegido por las urnas. Es obvio que si se cambia la dirección, se cambia la estrategia política. Y en cuanto que no hay pactos posibles, mira, yo de memoria, y seguro que me olvide alguno, hemos propuesto un pacto para luchar contra la inflación, que es deflactar impuestos sobre la renta. Otro sobre política exterior y defensa, coincidiendo con la OTAN. Otro para cambiar la Constitución en términos de discapacidad. Otro pacto energético, y acabamos de mandar uno sobre el IVA en productos alimenticios grabados al tipo cero en Alemania. ¿Respuesta del gobierno? Ninguna. Decir que no tenemos voluntad de pacto no es verdad. Hemos ofrecido pacto y hemos ofrecido alternativas, y eso tiene un coste, porque cuando tú ofreces una alternativa te la pueden criticar. En el Nuevo Testamento la voluntad de pacto es indudable. La mejor manera de pactar, que no la habéis tenido nunca, es haber apoyado, votando en la Cámara muchas cuestiones que han sido decisivas para este país en muchos momentos dificilísimos, que no habéis querido hacerlo. Es que a vosotros gusta... Es que eso era inconstitucional. No, es que a vosotros... No era inconstitucional. Bueno, y léete la sentencia. A vosotros lo que os gustaba es mandar papeles a Moncloa una semana después de decir que lo habéis hecho, y con esto mandamos un pacto. Pero cuando hay que ponerse en el Congreso los diputados a subir los salarios, a aumentar las pensiones al IPC, cuando hay que tomar decisiones que le afectan a la gente, votáis que no. A vosotros os gusta el truco este de que mando un papel para Moncloa, pero mira, no te puedo dejar pasar esta noche. Oye, todos los días me dicen, no te dejo pasar, no te tolero. 2 noches, espero que no vuelvas nunca más a hacerlo. Mira, yo vengo aquí a dar mi opinión y tengo el mismo derecho a darla que tú. Déjate castigar un poco, me callo. No, déjalo, es que has soltado. Siempre coloca una especie de gazapito que tiene su aquel. Has dicho, y llegaste por moción de censura sin pasar por las urnas. Es que has dicho que Draghi no le eligió el pueblo italiano y a Sánchez en una moción de censura tampoco. El sistema italiano no tiene nada que ver con el español, disculpa. Y tú lo sabes además, por lo tanto no te lo tengo que explicar. Bueno. La moción de censura justamente es para eso. Pero si tú le colocas a la opinión pública, a la coletilla, el Parlamento elija a Draghi también es para eso o no es para eso. Por las urnas, no creo que estés queriendo introducir que estábamos en una situación no democrática, no legal, no legítima. No, pero ¿sabes por qué te lo digo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque en tribuna tu líder, que era Casado, del mismo PP del de ahora, porque ya sé que de vez en cuando os cambié de PP, ya no hay memoria, no se puede acordar de nada porque ya soy otro PP, tu mismo líder en tribuna le dijo al gobierno constitucional, legal y legítimo de España, ocupa y puerta de atrás. Y como me ha sonado a eso,
no te lo puedo dejar pasar. La moción de censura es una figura democrática y constitucional. No, es que lo sueltas. No, es que lo sueltas de una manera que cualquiera lo oye y cualquiera dice, oye, que es que aquí se llega sin pasar por la urna unos listillos que se colocan. Pues no. A Sánchez tampoco. La moción de censura fue distinto modelo, porque tú sabes que los italianos pasan de tener la mayoría del Pichi, mayoría del Partido Comunista, a la tecnocracia más absoluta. Me está escribiendo un tertuliano de Televisión Española diciéndome, pregúntale a Iglesias dónde me mete a mí. ¿A quién? ¿Qué tertuliano es? Sí, a ti te lo voy a decir. Entonces ¿cómo voy a responder a tu pregunta? Me parece, de verdad, estoy consternadísimo con que queráis hacer las escaletas de los informativos a peso parlamentario. Mira, Aymar, en este país... Lo digo completamente. Aymar, en este país... Dejadme decir una cosa. En este país hay 2 televisiones privadas. Una, el grupo de Silvio Berlusconi. Tengo exactamente 20 segundos, Pablo. Claro, no consternemos en las escaletas, pero yo me quedo siempre con 20 segundos cuando voy a contar. Pobre, ¿verdad? Que es como las escaletas no se pueden cerrar salvo cuando hablo yo. O sea, tenemos 2 televisiones privadas de Berlusconi. En las otras 2 resulta que una es de Ferreras, es muy burdo, pero voy con ello, y la otra de Vicente Valles. Pero eso sí, como en la televisión pública cuestiones que haya una minoría de fachas, también en la televisión pública estás consterniendo el trabajo profesional de los periodistas. Ya está bien de tomar el pelo a la gente, de que todas las televisiones sean más de derechas que el caballo de Don Pelayo. Oye, escucha, igual queréis vosotros también dar paso al punto y 25. ¿Alguien quiere hacerlo? Punto y 25. Nacionalizamos la SER aquí. Tú de los enemigos del pueblo y van al gulag y a la... Soledad Gallego Díaz. Incomprensiblemente, no ha habido casi reacción internacional ante la muerte de la joven iraní Mahsa Amini en dependencias de la Policía de Costumbres de Teherán, ni por la detención de la periodista que dio la noticia de su muerte, ni por las protestas de miles de mujeres iraníes que se manifiestan en las calles con grave peligro para su integridad física, reclamando su derecho a quitarse el velo si así lo desean, sin que ninguna policía pueda arrestarlas ni apalearlas. No ha habido organismos internacionales, presidentes, representantes del mundo de la cultura que hicieran oír inmediatamente su voz indignada y harta de tanta discriminación y acoso. Han sido las mujeres de otros países las que poco a poco han ido organizando manifestaciones pequeñas, grandes o medianas, para expresar su condena y dolor. En Madrid ha convocado la Asociación Clásicas y Modernas, junto con otras asociaciones de mujeres, para el próximo miércoles a las 12 de la mañana frente a la Embajada iraní en la calle Jerez. Y en Barcelona, mañana martes, habrá un acto en la plaza de Sant Jaume en apoyo a esas valientes mujeres. Son iniciativas pequeñas, de grupos pequeños, asombrados de que los grandes se mantengan discretamente inactivos, como si lo que está ocurriendo en Irán no mereciera más que una pequeña mención, algo de paso. Pues no, las mujeres iraníes se merecen que en todas partes se diga bien alto, basta ya, ya está bien. No, nadie puede decir cómo debe vestir una mujer. Es una aberración. Basta. Punto y 25. ¿Alguien le quiere editar el larguero a Manu Carreño? Estáis a tiempo, ¿eh? Margallo, estás en tu casa. Es la primera vez que me lo dicen y no me lo digas porque lo tomo en serio. Es la primera vez que te lo dicen en esta casa. Porque yo cada vez a punto de tomar la tú lo oyes, cada vez que estoy brillante me ponen publicidad. Que no son pocas veces, Margallo, que no son pocas veces cuando estás brillante. Sí, estoy lanzado brillante y tal. Publicidad. Estoy arrasando a la izquierda transformadora. Iglesias, Calvo, Margallo, un abrazo. Hasta dentro de 2 semanas. Manu, todo tuyo. Al larguero, vámonos. Hora 25, con Aymar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.